Seguimos entonces con esta tercera edición de La Imagen Imaginada, segunda jornada, y estamos con Guillermo Tello, actualmente secretario de la multisectorial, secretario ejecutivo de la multisectorial audiovisual, y de lo que vamos a hablar es acerca de legislación o de las nuevas propuestas de legislación que andan dando vuelta en virtud de que en este nuevo contexto se han puesto en crisis la legislación vigente, ¿no? Y esto ha generado grandes debates, ¿no? y muchas ideas respecto a empezar a rediscutir a nivel legal el contexto del audiovisual, especialmente de la producción de ficción, ¿no es cierto? Así que, Guillermo. Bueno, un gusto como siempre estar aquí en la Universidad de Villa María. Y primero una pequeña corrección porque nobleza obliga y sí, son muchas instituciones las que conforman la multisectorial, son 16 y a mí me toca el cargo de coordinador ejecutivo. Coordinador, no secretario. La multisectorial está de alguna manera gobernada por un consejo ejecutivo y a mí me toca coordinar desde ahí en adelante el consejo y el resto de la multisectorial. Por otro lado, desde la multisectorial surge básicamente desde la problemática de entender que la producción de ficción, sobre todo en televisión, estaba teniendo una merma muy importante a lo largo de los últimos 10 años, diría. Y pensando también en que es hijo de una nueva conformación mundial del desarrollo de distribución y producción de los contenidos audiovisuales. Entonces, esas discusiones o esos debates, más bien dicho, de estos temas, que compartíamos la mayoría de las instituciones y los sindicatos y cámaras que conforman la multisectorial, nos llevó a pensar que era necesario no solo unirnos para pensar en las legislaciones vigentes y cómo se aplica parte de esas legislaciones, sino también en pensar una salida propositiva a lo que nosotros veíamos como una problemática, pensando incluso de una manera superadora a lo que se había logrado, porque muchas de esas instituciones vienen participando anteriormente de la Coalición por una Comunicación Democrática, o Radiodifusión Democrática, como se llamaba al principio, que llevó adelante los 21 puntos básicos para la Ley de Servicios de Comunicación. Nosotros pensábamos que había que hacer una serie de pasos superadoras a lo que había logrado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque había tenido una gran tarea en lograr ordenar el radioespectro, ampliar la capacidad de voces, ¿no? De acceder a la posibilidad de obtener nuevas señales y canales a quienes durante muchos años fueron negados, entre ellas las cooperativas, las universidades, los pueblos originarios y varios más, que ahora sí aún mantienen, después del decreto DNU 267, aún mantienen la posibilidad de seguir al aire y ser prestadoras. Entonces, por ese lado, nosotros empezamos a pensar esta realidad y empezamos a plantear propositivamente qué podíamos hacer. Así que al principio pensamos en una ley de televisión, de alguna manera, después empezamos a ver que la ley de televisión nos quedaría chica, que se venían cambios muy fuertes por delante, entre ellos la posibilidad de una ley de convergencia comunicacional, cuál sería el rol de las telecomunicaciones en este lugar, ¿no? y cómo es la tendencia mundial a la participación, o mejor dicho, a la difusión de los contenidos a través de las telecomunicaciones. Por ahí también hay que pensar que a veces las grandes compañías de telecomunicaciones y las que transforman el negocio, digamos, en multiplataformas, venden muy bien el marketing, ¿no? ¿Por qué digo venden muy bien el marketing? Porque se replica, casi como en la Argentina, la realidad que tenemos en lo que ellos dicen transporte de contenido, con la diferencia de la emisión de contenido, ¿no? En Argentina, los emisores de contenido por televisión por demanda, o sea, en este caso sería televisión por cable operador, contemplan el 82% de la cobertura total del territorio.
En la Argentina contempla eso, comparado a Brasil, que tiene el 37% de la cobertura, ¿no? Para tener alguna idea. Cuando en Brasil, por supuesto, se da una norma a la inversa, ¿no? En televisión por aire contempla la mayoría y el cable menor. Entonces quiere decir que en la Argentina la televisión tiene larga vida todavía. ¿Por qué lo digo? Porque la más grande OTT de la Argentina, o la televisión por demanda, no llega aún al 3,7%. Entonces, esos porcentajes te dan una mirada de cuál es la realidad de la que nosotros pensamos, de que, bueno, no, las nuevas generaciones, la nueva gente, ya no mira más televisión, mira televisión de determinada manera. Comercialmente hablando, no es tan así. Y esto se replica en el mundo, incluso en todo el sector de Europa y en Norteamérica también. En Norteamérica aún diría mucho más, no es tan fuerte la distribución de las telecomunicaciones a comparación de la televisión de abonados, sea por cable o por cualquier otro circuito. Ellos tienen mucha más penetración en la televisión satelital, más que la de abonado por cable. Entonces, pensando en eso, empezamos a pensar de alguna manera en un régimen de incentivo que, bueno, si lo llevamos a una serie de senadores, empezamos a golpear puertas, empezamos a pensar que lo más atinado sería llevarlo a la Comisión de Educación y Cultura de los senadores, pero antes también pasamos por la Comisión de Presupuesto, teníamos la intención de que surja un régimen de incentivo muy federal, y entonces también lo llevamos a la Comisión de Coparticipación Federal, y bueno, caímos en ese tipo de comisiones, también en la Comisión de Sistema de Comunicación Audiovisual y Libertad de Expresión, y finalmente la termina presentando la senadora Negra Alonso, que es la que preside la Comisión de Educación y Cultura, con 10 cofirmantes, que entre ellos también están los presidentes de estas comisiones que nombré anteriormente. Yo traje, para explicar un poquito la ley, traje un PowerPoint, pero antes de entrarle al PowerPoint, a mí me gustaría hacer mención a una realidad de la que vivimos en la producción de contenidos audiovisuales hoy, porque si no sería prudente no mencionar que además la multisectorial empieza a ser también una herramienta de defensa de lo poco que nos está quedando del fomento a la cinematografía argentina. Hace muy poco se dio una controversia muy fuerte con la forma de presentarse a los proyectos, que están basados en una resolución, que es la resolución 942, y la multisectorial se presentó con un recurso administrativo. Eso en relación a la ley de cine. En relación a la ley de cine, ¿no? Para plantear un cuestionamiento sobre lo que se está haciendo con la ley de cine, se presentó con un recurso administrativo de solicitud de reconsideración de las dos resoluciones, la 888 y la 942. Una fija el costo medio de una película, que creemos que es mucho mayor a ese costo que han puesto, que han establecido, claro, que son de 10 millones, y la otra es la 942, donde estamos convencidos de que intenta golpear fuertemente a las pequeñas productoras, a las productoras emergentes y sin lugar a dudas a las productoras provinciales. Sobre todo porque el nivel de solicitud, de requerimiento para poder producir contenidos está especialmente desarrollado en eso. Para poder presentarnos y pensar en cómo fue lo que vino desarrollando, tuvimos que preguntar el presupuesto, pero no le fuimos a preguntar el presupuesto que venía ejecutando el Inca al Inca mismo, porque estaba colgado en el Inca y entendíamos que no era un tanto apropiado, no parecía ser exactamente lo que venía haciendo, era lo que nos devolvían los productores, los directores, ¿no? Es más, cuando estuvimos aquí en una jornada hace unos meses, en una reunión federal de la multisectorial que se hizo en esta universidad, uno se va dando cuenta, va sintiendo que no es lo que está pasando. Entonces le pedimos a varios diputados formalmente que hicieran unas preguntas al jefe de gabinete y que el jefe de gabinete, ante la respuesta en el Congreso, trajera la información y la hiciera pública ahí. Bueno, no nos sorprendió, pero sí es lamentablemente de sorpresa
entender sobre la subejecución que tiene el Inca en este momento. Y entonces ahí me dejó pensando cuando el docente anterior, que estuvo dando la charla, es colega, director, que decía, bueno, somos pobres. Bueno, no somos tan pobres si uno mira este proyecto, si es que distribuyeran la plata. Ese es el principal problema que tenemos. Digo, seríamos menos pobres si el Inca distribuyera la plata correctamente. Fíjense, yo les traje unas pequeñas filminas sobre el presupuesto de 2016, que es el presupuesto que recibe la dirección del Inca anterior, digamos, la que fue casi vapuleada y sacada de corrido, digamos, más allá de los matices que correspondan al caso, que tiene 1.524.790.000 que tenía para ejecutar, y ejecutó el 97%, parecía haber sido bien ejecutado, que venía del plan anterior, ¿no? Ahora, cuando pasamos al desglose del presupuesto ejecutado y cómo se ejecutaría, que es la siguiente foto, por favor, si vemos el cuadro, uno empieza a mirar cómo se ejecutaron algunos subsidios. Y ahí empieza a ver con claridad. Por ejemplo, los subsidios para televisión, que son los que estaba hablando el profesor hace un rato, que son las series de ficción. Las convocatorias de series que hacía el instituto. Exactamente. Había 276 millones de pesos con 899.273, como se ve en la foto, y solo se entregó 25.526, es el 9% del presupuesto asignado. Entonces sí somos pobres, ¿no? O sea, no es que somos pobres, nos están empobreciendo, digo, en esa misma lógica, ¿no? Y si uno sigue todavía pensando en eso mismo, dice, claro, la plata que no se entregó se acumuló. Entonces vamos a la siguiente filmina, que es la tercera, digamos, del Inca, la que dice el Inca, y se puede ver ahí que en el mismo lugar de subsidio, estamos hablando exactamente del mismo lugar, ¿no? Hay muchos otros para plantear, pero como creo que el profesor Atilio se explayó brillantemente sobre la dificultad y sobre las cosas que se vive en las regiones y en la provincia para poder producir contenidos audiovisuales. Creo que también es hijo de la falta de la implementación de los subsidios y el expertise, la experiencia, el desarrollo de infraestructura que se puede lograr en las regiones cuando se aplican efectivamente los subsidios. Porque fíjense, en el mismo lugar se acumuló y quedaba 609 millones con 500.000 pesos, y se entregaron solamente 30 millones, o sea, el 5%, esto es 2017. Está en proceso de entrega unos 114 millones de pesos más que supuestamente se van a entregar. Digo supuestamente, y acá no puedo dejar de hacer mención a otros colegas, hace un rato se fue ya, pero hace un rato estuvo un colega del NOA de Tucumán, más precisamente casi compatriota mío, digo, porque también tengo mi corazón allí en Tucumán, que sacaron un comunicado del sector audiovisual muy interesante. No sé si alguno lo puede tomar desde alguno de los lugares, de allí o de acá. Comunicado del NOA, que plantea y habla sobre los subsidios que dejaron desiertos. O sea, se generan planes de fomento a sabienda que tienen requisitos extremadamente leoninos y cauciosos, para que después terminen quedando supuestamente desiertos. Este comunicado lo firman todas las asociaciones civiles de representantes de directores, productores y artistas vinculados al audiovisual en el NOA, y los 3 secretarios de Cultura, que además son los que forman parte de la Asamblea Federal correspondiente al cogobierno del Inca, ¿no? Entonces, es cierto que esa es la dificultad que tenemos. No es solamente la dificultad del hecho de que la situación económica y la situación de producción de contenidos audiovisuales en la Argentina se ve desmejorada por la gran virtud de las políticas económicas
y en el área audiovisual de otros países. O sea, porque tampoco seamos ingenuos. Exacto. Cuando se plantea en la Ley de Servicio de Comunicación de cumplir una cuota de producción nacional del 60%, todos empezamos a saltar de alegría y empezábamos, bueno, a pensar que esto realmente iba a ser un... Se iba a empezar a mover como deseaba. Ahora va a ser una gran capacidad de producción y vamos a hacer cosas y qué sé yo, y algunos que a mí no me tocó vivir esa etapa porque estaba estudiando todavía, pero en aquel momento, en los 90, mediados de los 90, hubo una explosión de publicidad y de gente que venía acá a filmar y demás, y cosa que hoy no podría hacer porque casi todo lo que venían tienen restricciones en su país ahora. Claro. O sea, no pueden salir a filmar afuera porque tienen que cumplir con la cuota de pantalla de ellos y tienen que cumplir con la cuota de integración laboral en su territorio. Entonces no es tan fácil salir a hacer publicidades u otros contenidos afuera. Nosotros presentamos el proyecto, podemos ver ahora sí el PowerPoint mientras tanto, y este proyecto pasamos a la siguiente, que es lo que decía Régimen. Perdón, sí. Antes de ir a esta presentación de proyecto, me parece importante poder tratar de ver que esto se da en el contexto, como ya mencionaste, de la discusión de una ley de convergencia, claro. Proyecto prometido desde el Poder Ejecutivo y que nunca apareció, y nosotros nos hemos planteado también en otras reuniones acá, donde también estuvo Atilio, la vigencia o no que puede tener este concepto de convergencia y a qué se le llamó convergencia en la Argentina en este periodo del último año y medio. Claro. Uh-huh. Bueno, la verdad que nosotros pensamos que no hay convergencia alguna. Lo que son los servicios de comunicación audiovisual es una cosa claramente definida y las plataformas digitales o el transporte de telecomunicaciones es otra totalmente, digamos. Ahí, en todo caso, podrán converger los contenidos, pero no los sistemas ni las plataformas. En ese sentido no se pueden entender como tal. ¿Y qué tiene esto que ver con la telefonía y con las conexiones o transporte de no Internet? Sé, además, yo lo que me pregunto es cómo hace el presidente de la Nación para entender que ahora un televisor es un teléfono. Eso que está ahí es un teléfono. Eso que está ahí. No sé si el que está viendo en su casa seguramente no está mirando por una computadora, se confundió, no es una computadora, es un teléfono. Es lo que me quieren hacer convencer. Eso que yo creía que era un televisor, ahora es un teléfono. Todo es lo mismo. Todo da igual. Por ahí uno cuando tiene un teléfono celular en la mano... No, son cosas distintas. Puede ser que uno cuando tenga un teléfono celular en la mano pueda ver contenidos audiovisuales. Son cosas distintas. No deja de ser un teléfono. Ahí es donde está la diferencia del planteamiento entre lo que converge. Lo que puede llegar a converger, en todo caso, sería los contenidos, pero no las plataformas en este caso. Y eso es lo que nosotros planteamos como diferenciación entre la norma que lo regula. Las normas que lo regulan son totalmente distintas. Esto pasa en el mundo entero, no hay ni siquiera una copia de emulación de los países que quizás la política actual valúa o que cree como de gran valor, ni siquiera tienen un paralelo similar a esos países como modelo, ¿no? Es más, para hablar de esto mismo, de alguna manera, yo les llevé a los senadores cuando hicimos nuestra presentación en el Senado de por qué pensábamos que era una ley posible, llevamos la primera filmina que empieza con una nota de Forbes. Forbes, para quien no lo sabe, es una revista de negocios que habla sobre plataformas comerciales, sobre modelos comerciales, modelos de negocio, inversiones, traspaso de líquido, como suelen hablar en ese mercado. Y hay una nota de Forbes muy interesante sobre el cine en Latinoamérica, pero que después lo hace a todo el audiovisual. Y a mí me sorprendió muy gratamente que Forbes interpretaba de alguna manera lo que pasara en la gran mayoría de los países que son productores de contenidos audiovisuales. Dice que el Estado debe intervenir en las economías es ya un hecho inobjetable, plantea Forbes, porque para ellos
para Forbes y para digamos, la experiencia económica, quedó claro que después de la crisis del 2007 de Estados Unidos, no hay Estado que no intervenga en la economía. Entonces quiere decir que Estados Unidos también fue fuertemente a intervenir en la economía ante la crisis tan particular del 2007, que es una crisis institucional, financiera, hipotecaria, realmente todas las crisis juntas. La vimos y la padecimos el resto de los países que tenemos alguna vinculación sobre la balanza comercial fijada en el dólar, que es lo que nos pasa a nosotros. En España la industria cultural, dentro de lo que el cine y la producción audiovisual, aporta aproximadamente el 3% del PBI, el Producto Bruto Interno, un equivalente a 32.000 millones de euros, valor superior al aporte de un sector altamente subsidiado que es el energético, o sea que la producción audiovisual aporta mucho más todavía que la producción de energía en España, ¿no? Después, por otro lado, dice, vi una vez una interpretación, o mejor dicho, una expresión del ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, donde dice textualmente: aunque seamos el número 11 entre los países más ricos, estamos más allá del 60 en la relevancia cultural. Durante el siglo XXI esta disparidad puede ser un factor negativo en los negocios globales. Acá el de Forbes dice: brillante razonamiento que llegó el gobierno de este país a crear ayuda al sector cinematográfico por 500 millones de dólares, casi el mismo monto que destina Francia por medio del Centro Nacional de Cinematografía a su industria. Y yo recuerdo que cuando estuve en la feria de comercial de Cannes, allá por los 90 y pico, también a finales de 90, Corea tenía un estancito así, un kiosco, que donde empezaba a tratar de ver cómo se hacía, y hoy cuentan grandes stands, distribuciones, a punto tal que llegó a la Argentina 3 contenidos coreanos. Veníamos hablando con un colega en el viaje que compartimos aquí hasta Villa María. Eso que se decía que era imposible porque ellos tienen los ojitos así y aquí el público no aceptaría, y que el doblaje es tan difícil porque la duración de la frase. Hicieron la típica, el primero te lo regalo, el segundo te lo vendo, además. Venían con un contenido regalado. Ya se instalaron. Y ya instalaron. Otra cosa interesante que dice Forbes, dice: según un estudio realizado por la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, la OMPI, las industrias culturales en Europa generan hasta el 6% del Producto Bruto Interno. Y en Estados Unidos hasta el 8%, mientras que en América Latina no llegan ni al 4%. En la Argentina estamos muy por debajo del 4%, nosotros no llegamos al 3% todavía. 2,7% es más o menos el cálculo que han hecho en la evaluación del presupuesto nacional. Y sobre todo, una de las cosas que nos suelen decir los asesores en el Senado es que, bueno, hay que entender que tenemos un Estado deficitario, y que bueno, hay que ver cuánto podemos fomentar la cultura porque tenemos un Estado deficitario, ¿no? Y si no fomentamos la cultura... El artículo de la revista Forbes dice que es al revés. Es totalmente al revés, o sea, la mirada comercial incluso dicen que es totalmente al revés. Bueno, nosotros propusimos esta ley, si pasamos a la siguiente página, por favor. Propusimos esta ley que intenta fomentar e incentivar la actividad televisiva nacional, en especial los contenidos audiovisuales para televisión y las nuevas plataformas, promover y proteger los contenidos para la televisión y nuevas plataformas, propiciar el conocimiento de la propiedad intelectual, de las instituciones de gestión colectiva, sus derechos laborales, así como aquellas instituciones que defienden sus intereses, como los trabajadores, las cámaras empresariales, ¿no? Actualización estadística y relevamiento de la industria televisiva y nuevas plataformas audiovisuales. Si bien sabemos o creemos que no estamos realmente en un estado industrialista, es decir, en un estado de situación de la producción de contenidos audiovisuales industriales, porque estamos muy lejos de aquello que está produciendo Europa, Estados Unidos, Australia, Canadá, estamos realmente muy lejos a la capacidad productiva de aquellos lugares. Incluso Corea. Incluso Corea, e incluso Turquía, que ahora la voy a citar un poquito. Ahora, no podemos empezar a pensar en una ley que fomente sin pensar en que desarrolle un modelo industrial. Entonces debe concebirse a sí mismo como un modelo industrial, digamos, más allá de que es un camino aspiracional y que lleva un tiempo con un proceso de construcción, digo, que llevará adelante de manera identitaria, ¿no? Cada uno llevará adelante de la forma que planteamos.
Yo les contaba, en la siguiente filmina, por favor, les contaba que a los legisladores que la verdad que hay muchos países que tienen legislaciones en alguna manera similares y el otro tanto no. En la siguiente página de estas filminas dice legislación por países. La verdad que hasta Bolivia tiene una pequeña ley que está protegiendo un poquito al cine y tratando de generar algún incentivo, y desde ya Brasil es un gran ejemplo a seguir porque ha desarrollado dos instancias muy fuertes que son la creación de ANCINE, que es el paralelo a el INCA en la Argentina, y otra herramienta muy fuerte que es el fomento audiovisual, el Fondo de Fomento Audiovisual, que alimenta las producciones de contenidos televisivos y regula la cuota de pantalla a efectos de la ley en función del subsidio, digamos, ¿no? Bueno, hablando de Bolivia, también ya están discutiendo una nueva ley de cine que, bueno, propone un contexto para un crecimiento geométrico de la pequeña producción que tiene actualmente. Chile también ha generado una ley sobre fomento audiovisual, que ya está vigente, y Colombia, que hizo una ley de cine que también empieza a tener sus frutos, ya lleva 3 años. Pero ahí también a Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, son los países que ya dentro de esta línea entraron. Nosotros estamos convencidos que la producción de contenidos televisivos tiene que ser plenamente federal, es decir, tiene que lograr reflejar las identidades culturales regionales. Y para eso no se pueden hacer simplemente divisiones regionales. Pasamos a la siguiente filmina, por favor. No se pueden hacer simplemente divisiones regionales para que las divisiones regionales plantee o proponga solamente presentarse por Cuyo, por ejemplo, solo los que están dentro de la región de Cuyo. Eso no me parece muy federal que digamos. Eso simplemente, si se le da solamente la potestad de poder ingresar por competencia de región, no veo la federalización. Mucho más serio sería que efectivamente cada una de las regiones tenga competencia en la definición y decisión de un plan de fomento evaluado pura y exclusivamente para su región, como en la entrega y el desarrollo de los contenidos. Eso sí sería verdaderamente federal. Nosotros planteamos una división por sedes regionales, que hoy en la Argentina las sedes regionales, división de sedes regionales no se pueden cambiar porque hay una ley federal ley federal de regiones que nos te da un parámetro de cómo tiene que estar dividida la Argentina en función a esas regiones. O sea, uno no se puede mover mucho de eso. En la siguiente filmina yo quería hacerme un parate en esta situación, ¿no? Porque cuando empezamos a presentarnos en el Senado y empezamos a tener charlas previas, una de las cosas que dicen primero es, bueno, pero ya existe el INCA, que además hace televisión. Y yo, como les mostraba antes, hace de todo el presupuesto que tiene, hace el 5% de este año y el 9% antes. Pero así todo, además, el INCA no puede hacer televisión. O sea, lo que hace es telefilm seriados, que es correcto. También es correcto lo que decía, correcto, de quién soy yo para decir si es correcto, pero coincido con lo que decía el profesor Atilio hace un rato, que efectivamente los tiempos de producción de un fílmico o de un telefilm son otros que el de hacer televisión. Si uno gana un concurso para hacer serie de ficción, que son telefilm, serie de ficción, ¿no? ¿Por qué lo tienen que hacer? ¿Por qué lo tienen que apurar o empujar a un programa de un formato productivo que es netamente televisivo? No tiene ninguna lógica. La única lógica es que hay que hacerlo encajar en algo donde no debiera estar. Ese sería como el razonamiento real de esta situación, ¿no? Es decir, ¿por qué correr con los tiempos determinados de la producción de televisión cuando en realidad nos ganamos un concurso que es una telefilm seriado? ¿Qué es eso? Porque exacto. Eso es lo que... eso es una serie y expresamente la ley de cine le prohíbe, digamos, programas de televisión. Dice,
excluye dentro de su definición de película. Artículo 76, inciso C, dice que se excluye específicamente a las telenovelas, programas de en televisión vivo, programas deportivos, programas de televisión en general. Exactamente. Entonces, sí, entran, por ejemplo, las series, es decir, eso que en televisión se llama el enlatado, que es una Telefilm cosa seriado. que uno compra ya producido, que generalmente el canal negocia comprando ya producido para difundir. Es decir, que la televisión, así como pasa películas, pasa series y pasa este tipo de contenidos, pero eso no hace que las películas se conviertan en televisión, ni que un programa de televisión se convierta en una película. Claro. Entonces, si pasamos a la siguiente filmina, por favor, ahí está. Cuando uno le dicen rápidamente, bueno, pero ustedes ya tienen determinada cosa, como hacen, esto y lo otro, y me pareció interesante mostrar cómo siempre uno mira al vecino, de alguna forma, ¿no? Entonces, fíjense cómo el diario El País de España mira lo que pasa en Francia. ¿Sí? ¿Por qué al cine francés sí le salen las cuentas? Plantea una de las notas de un crítico de España muy trascendente, que es Alex Vicente. Dice, en lo que va del año, las películas producidas en Francia han vuelto al primer lugar en términos de cuota de mercado, que en septiembre se elevara al 46,3% por encima del 45,7% del cine estadounidense. O sea que superó la media de visualización de lo que se ve cine norteamericano en las pantallas de cine. Y ellos cuentan como pantallas de cine los canales que son especialistas en cine y la cantidad de veces que pasan en cine, porque tienen cuota de pantalla que se cumple, no es como el artículo 67 de precompra en la Argentina, que no se cumple, o que tienen interpretaciones diversas para no cumplirla de alguna manera, o pareciera no cumplirse. Según cifras del Centro Nacional de Cine, equivalente francés del Instituto de Cine Español, y ellos lo hacen una explicación para poder entenderlo, el cine francés cuenta con un marco fiscal distinto al de su vecino de España. Para empezar, el Ejecutivo no solo renunció a subir el IVA, es decir, en el caso de España todavía se le aplica el IVA a la entrada de cine, como en la Argentina, con la única diferencia que en la Argentina el 10% de esa cuota del IVA, una parte del IVA va a parar al fondo de fomento. Dice. Fíjense cómo entonces se miran las políticas, digamos, entre sí, cuando en realidad España tiene un subsidio muy interesante también a la producción televisiva, en la ley número 8 del año 2012, que le dio un financiamiento muy grande, sacándole una parte a las telecomunicaciones, sacándole un poquito al servicio de comunicación también, generaron un fondo de fomento muy grande para la producción televisiva española, para financiar el consorcio público de televisión española sería, ¿no? Que son, no me acuerdo el número exacto, pero son casi 40 y pico de señales. Si pasamos a la siguiente filmina, me parece interesante mostrar también cómo lo ve Italia. Italia dice, nace el Fondo Único para el Cine y el Audiovisual, se creará un fondo para el incentivo de las inversiones en el cine y el audiovisual, recogiendo incentivos fiscales y contribuciones automáticas que unen los recursos del FUCinema y el Tax Credit. Ellos tienen dividido la parte de entrega de fomento y la parte de entrega de crédito. Nosotros en la Argentina el Inca hace las dos funciones, entrega fomento y entrega crédito. Son dos maneras distintas. Yo he trabajado en Italia y he visto cómo funciona también la parte de crédito. Es un crédito que es muchísimo menor a lo de un banco y está atado a la coproducción, a quien se presenta por coproducción. Esta nota que me pareció muy destacable dice, además se refuerzan las subvenciones de festivales y de certámenes de calidad, destaca la previsión de un plan nacional para la digitalización del patrimonio cinematográfico y audiovisual que se sitúa en la línea trazada por la Comisión Europea, la Comisión Europea tiene una comisión específica también destinada a industrias culturales donde le da exigencias a los que forman parte de la Comunidad Europea y cita acá el artículo que lo lleva adelante. ¿Por qué cuento esto? Porque fíjense que cuando logramos, después de mucho empujar por tener la Cinemateca Argentina, que debería cumplir un rol muy importante en la preservación y difusión de los contenidos cinematográficos y también parte del patrimonio de la televisión pública argentina,
nos pasó las cosas que nos pasó con respecto de la dirección anterior del Inca, digo, ¿no? Que hubo contratos dudosos, dificultades para ser llevado adelante, fuimos convocados, el profesor Roberto estuvo en una asamblea donde participamos, que el coordinador ejecutivo, o no me acuerdo cuál es el cargo exacto, citó para abrir el llamado al consejo, digamos, para formar parte de la Cinemateca y no pudo cumplir con los tiempos. Digo, había solamente 90 días, esos 90 días se agotaron y sigue sin funcionamiento el principio de la Cinemateca. Digamos. Creemos que algo de la Cinemateca empezó a funcionar en los viejos establecimientos de Cinecolor, pero no estamos muy seguros porque no sabemos mucho, no figura en los presupuestos. No se sabe porque eso fue parte después de la denuncia televisiva, de Facebook. Pero fíjense, nosotros... Claro, pero no se puede hablar. No se puede hablar del tema. Pero además, fíjense, nosotros preguntamos, ahí en las preguntas que mostré recién, en el presupuesto, en el listado de presupuesto, ahí tendría que figurar el 6% del presupuesto asignado a la Cinemateca, no figura. No figura en el no está, no existe en esa lista presupuestaria. Bueno, nosotros pensamos, la siguiente filmina, por favor. Nosotros pensamos que un proyecto de esta característica tiene que tener subsidios regionales y subsidios nacionales. Los subsidios nacionales pensamos que para poder incentivar fuertemente a la ficción, al documental y otros formatos que se definirán, después les voy a contar cómo se definen, pensamos que estos contenidos tienen que tener una definición más concreta. 75% de los fondos que le llegan a cada región deberían ser abordados, ocupados para el subsidio de ficción, para la producción audiovisual de ficción, el 10% para documentales y el 15% para otros formatos. Después vienen los subsidios nacionales, que también se hace una división contemplando esto, ¿no? dejando directamente en el cuerpo de la ley cómo se debe dividir, tipificando qué significa ficción, documental, otros formatos, y hay toda una serie de capítulos de definiciones sobre la tipificación de contenidos. De esa manera, ya en el cuerpo de la ley queda establecido no solo cuánto le va a llegar, que eso después lo voy a contar, cuánto le va a llegar a cada región y cómo se va a repartir a nivel nacional, sino también cada región cómo lo tendría que dividir, ¿no? O sea que la base es fomentar la ficción, fomentar parte de un documental, siempre para televisión, o sea que el documental tiene que ser seriado, ¿no? Pensado en serie, y otros formatos que es el desarrollo de lo que se tipifica en esta ley como producción audiovisual no convencional, que va a ir incluso variando en función a las definiciones que dé cada uno de los consejos representativos. Vamos a la siguiente filmina, pero pasémosla de largo, porque es un comentario que hice sobre España, que me parece muy interesante. Ahora vamos a nuestra pequeña a nuestro pequeño estimado que estimula un poco la idea de cuánto creemos que debe destinarse a la producción de contenidos audiovisuales y cómo debiera dividirse de alguna manera. Nosotros con la propuesta que habíamos hecho desde dónde salía el dinero, que ahora se la voy a contar después de contarle cómo se repartiría, creíamos que aproximadamente se podía llegar a juntar cerca de 2.400 millones de pesos para integrar este fomento. También otro problema que tenemos es que el Inca nace con una dificultad muy grande, que es una dificultad administrativa. Todos cuestionamos, todos los que producimos y formamos parte del mundo audiovisual que hemos pasado por el Inca, cuestionamos que el Inca se quede con el 50% del fondo en gastos administrativos. Y no es que dice que deba gastarse el 50% en gasto administrativo, dice que debe gastarse el 50% en el fomento. O sea que quiere decir que los otros 50% están destinados por el directorio. Y el directorio por lo general destina ese dinero al ámbito administrativo. Y en algunos casos muchas veces incluso tomó parte del fondo de fomento justificándolo como gasto administrativo. Digo, ¿hasta dónde es el armado de un festival o el financiamiento de festivales
parte del fomento. Digo, puede ser incentivo, puede ser promoción, pero fomento seguro que no. Digo, entonces, a veces se han justificado gastos del fomento basado en el subsidio y aporte a festivales, a lo cual estamos totalmente de acuerdo que se subsidie y se aporte en los festivales, pero no en detrimento del fomento directo a la producción de contenidos audiovisuales. Creo que hay que administrar mejor el ámbito administrativo para que alcance para fomentar también e incentivar los festivales y otras plataformas que podrían, u otras ideas que pudieran distribuir los contenidos. Bueno, nosotros planteamos que hay que ponerle un tope al gasto administrativo central, que lo seguimos manteniendo en 16%, hasta ahora hay gran coincidencia en el ámbito del Senado. Como hay que ponerle un gasto administrativo también a las sedes regionales, que es el 2%, pusimos al lado de las, ustedes lo ven también, ¿no? Pusimos al lado del porcentaje cuánto sería eso básicamente. En millones de pesos, expresado en millones de pesos. ¿Cuántos serían los subsidios para las sedes regionales? ¿Eso sería el conjunto de las sedes regionales? El conjunto de las sedes regionales tendrían en total el 34% para subsidio y el 1% para formación. O sea, el total. En lo que es gastos. En lo que es gastos, sí. Ese 2% se refiere al conjunto de los... Sí, se refiere a cada sede. Ese 2% se refiere al conjunto de las sedes. Te da 33,33 casi, más o menos en esa línea, por cada sede. Ahora, los gastos de personal están a cargo de la sede administrativa central. O sea que los trabajadores de cada una de las sedes son a propuesta del Consejo Representativo, aprobado por la Asamblea, pero financiado por la plata que es de Administración Central. O sea que los gastos administrativos de cada región en realidad es parte del accionar de la región, digamos, cómo se funciona, digamos, ¿no? Cómo alarga los concursos, cómo los promociona, cómo da charla para incentivar a que la gente se presente y ese tipo de acciones. Bueno, entonces en el caso de subsidios para cada sede regional tendría 34% para el subsidio y el 1% para capacitación y formación. Y pusimos más o menos cuánto da esa plata, te da 840 millones de pesos de subsidio para las 6 sedes sería, y 24 millones de pesos de subsidio destinado a formación y capacitación para todas las sedes. Subsidios nacionales te da el 46% y es 1.104.000 pesos. Voy a cambiar de región un rato para contar algo que habíamos nombrado hace un ratito nada más, porque el tema de cómo se distribuye, si pasamos a esto, el tema de cómo se distribuye es muy interesante el modelo de Turquía. Es interesante no solo porque está teniendo el auge de que llega a nosotros, sino porque también se distribuye mucho regionalmente, como el de Francia. Francia también distribuye regionalmente mucho y ha logrado tener una gran producción. Pero la mirada también de Turquía es muy interesante, porque no le temen a los... no le temen a la identidad y a la pertenencia identitaria, ¿no? A eso que hace un rato el colega de Tucumán preguntaba en una mesa sobre si caer en el costumbrismo o no, y cómo se manifiestan ese tipo de situaciones. Yo pensaba para mis adentro, cuando lo estaba preguntando, digo, qué extraño, porque nosotros nos cuestionamos eso. Y yo nunca pensé que, no sé, que Dick Van Dyke se cuestionaba el costumbrismo norteamericano, o que las películas que hacía Hollywood cuestionaba el costumbrismo norteamericano con Frank Sinatra a la cabeza, o Jerry Lewis. Digo, es terriblemente, ¿no? Tiene esa posición claramente, o los Beverly Ricos, digo, ¿no? O los Tres Chiflados. O los Tres Chiflados, tienen la estética, la forma de hablar que hablan ellos, no a donde la exportaban. No tiene esa lógica. Digo, no pensaban en otra forma, digamos. Cuando salieron las primeras
las primeras series inglesas. La verdad que los que mirábamos de televisión en esa época había que aprender mucho, no sabíamos, había que aprender incluso dónde están situadas determinadas cosas, no les importó, no tienen ningún interés. Creo que ellos entendieron que efectivamente tal vez hay una gran virtud en lograr traspasar la barrera de la frontera, llevando como aporte cultural la capacidad de pertenencia, de costumbre, identidad. Digo, eso termina siendo la gran valoración, ¿no? Digo, a punto tal de que ahora muchos piden pancho, nosotros antes de todo eso no teníamos ni idea qué significaba, digo, para decirlo groseramente tal vez o grotescamente, pero es la forma en que se plantea cómo se impone territorialmente determinadas costumbres culturales que vienen enlatadas dentro de los contenidos audiovisuales y que hacen que los chicos de una nueva generación pregunten cómo se hace el malvavisco, por ejemplo, ¿no? Digo, qué sé yo, mi mamá me hacía pochoclo, ¿no? Ese tipo de cosas que hacen, que parecen cosas sencillas, simples de la costumbre, digo, pero no. Pero ahora se no, llama popcorn. Claro, no sabría ni cómo pronunciarlo, porque como no me sale el inglés, yo siempre le apunté para otro idioma. Hasta decís pochoclo y te miran como diciendo, claro, ¿qué es eso? no saben qué dije, ¿no? Es decir, cuando dije pochoclo nadie sabía que palomitas de maíz, como suenan algunas traducciones mexicanas, salen planteando palomitas de maíz. Pero bueno, ese efecto, perdón la interrupción, pero también en la década del 30, cuando, o sea, lo que quiero decir, hay experiencias previas. ¿Por qué volvemos a retomar las cosas que a veces que ya han fracasado? En la década del 30, cuando la aparición del cine sonoro y del cine hablado les hizo perder los mercados sudamericanos, los norteamericanos empezaron a producir películas en castellano, especialmente para el mercado latinoamericano, y donde crearon esa idea del neutral, donde ponían un gaucho, pero con sombrero mexicano que bailaba tango, por ejemplo. Sí. Y decían, bueno, ahí tengo los elementos de lo que les interesa a los colombianos, a los mexicanos y a los argentinos, ¿no? Y sin embargo, en ese momento la producción argentina, de cine argentino, basado en la cultura nacional, el tango, la noche porteña y todo lo demás, ¿sí?, tuvo una penetración en toda la región sudamericana fuertísima, de tal modo que esas figuras que vas hoy y encontrás calles, en nombres de calles en México o en Colombia, que son de nuestros actores. Sí, sí. Decís, ¿cómo? ¿Acá lo conocieron? Sí, sí, Ada Falcón, hay calles que se llaman Ada Falcón, Zuli Moreno, Carlos Gardel, Julio Caro. Y eso fue a partir de hacer un cine basado en la propia identidad. Sí. Que también tenía es cierto algo de llamativo para el otro, para el público, que podía ver un otro ahí. Sí. También es cierto que Estados Unidos no escatimó en esfuerzo en hacer esto que vos estabas planteando, y tampoco escatimó en hacernos un bloqueo a la compra de exacto, hasta de que fílmico, ¿no? Hasta que no tomaron otro tipo de medidas, ya que eran estructuralmente económicas, no pudieron recuperar esos mercados. Es decir, que ellos se basaron en políticas que eran estrictamente la competencia en las calidades de producción. Y eso nos lleva también a otra discusión acerca de lo que significa la regulación de las pantallas, ¿no? Tal cual. Bueno, Turquía lo entendió perfectamente y empezó a generar a partir del año 97, 98, distintas formas de capacitación y formación. La otra vez estuvo acá acompañándonos en una charla aquí en la universidad Rodolfo Jope, quien contó que a él había sido invitado a formar directores para hacer telenovelas en Turquía, y también entendió que debía hacer algo más que eso y creó un instituto de telenovela directamente, Instituto de Telenovelas. Las telenovelas turcas se emiten al menos en 73 países de Europa, contribuyeron a impulsar el turismo hacia destinos turcos, a veces con escala en Estambul para luego seguir hacia distintos destinos más remotos. Los espectadores buscan conocer los lugares donde pueden vivir las mismas experiencias que sus personajes favoritos de la ficción, y así lo afirman según la fuente de la aerolínea turca, ¿no? Dicen, el management de la aerolínea de bandera de Turquía
sostuvo que en 2015 la cifra de argentinos que visitó el país turco aumentó en un 41,43% en comparación con el año pasado, 2015. Desde el 2007 al 2012 el número de turistas internacionales aumentó en un 37%, lo que permitió alcanzar más de 31,5 millones de visitantes extranjeros. La industria del turismo en Turquía creció por encima de la media mundial en los últimos años y la contribución directa del sector al Producto Bruto Interno alcanzó a 30.000 millones de dólares en el 2012. Lo cuento además porque en otro artículo, que no lo traje, pero le pusieron un gravamen al turismo, por supuesto, con el cual aumentan el fondo para la producción de telenovelas. Porque dice, si le genera tanto beneficio al turismo, entonces tomemos de ahí la posibilidad. Bueno, volvamos a nuestro proyecto. Nosotros hicimos una estimación también de producción para fomentar. A ver, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pensamos nosotros que se podría hacer? Por ahí a muchos de los que están aquí adentro y mirando esto por internet, posiblemente ya más o menos saben qué se puede hacer con estos números, pero a los senadores había que contarle más o menos qué se puede hacer con eso. Nosotros pensamos que con ese fondo se puede hacer aproximadamente 12 series de ficción por región. Planteamos fomentar en la región series de ficción para ir generando el expertise necesario para presentarse a telenovela o para generar toda una carrera en el desarrollo de series de ficción. Digo, también puede ser así, con un formato un poco más televisivo, que son 12 series de ficción en 8 capítulos o más, depende esto del Consejo Representativo de la región, definirá el plan de fomento, que define el plan de fomento, a un valor tasado de 1 millón de pesos. Acá una cosa a destacar muy interesante para los que son más del medio, es que el Consejo Representativo, que es el órgano de cogobierno parecido al del Consejo Asesor del INCA, define el costo medio del valor de la producción audiovisual. Entonces, define, quiere decir, propone con su experiencia y con el trabajo de todo el sector, cuánto sería la evaluación de un costo medio para cada tipificación, dígase de serie de ficción, dígase telenovela, dígase documental. Y después la aprueba la Asamblea. Entonces, de esa manera, uno va posiblemente a actualizar un costo de las producciones mucho más cercano que a lo que nosotros estamos cuestionando con respecto a lo del INCA, porque ya tiene participación directa al sector. Aproximadamente 8 documentales, tomando como en cuenta 2 millones de pesos, te da aproximadamente 2 por película. Ahí planteamos que hasta un 85% de financiamiento por cada proyecto aproximadamente, más 60 horas de programas financiadas a valor promedio de 200.000 pesos por cada uno, que te da aproximadamente unas 15 horas por provincia aproximadamente, ¿no? Fortalecimiento en difusión, distribución y comercialización. Hay una parte de lo que dice allí que le llega a las regiones que está puesta en fomento, capacitación y distribución en realidad, y comercialización, que pensamos que si no se gesta desde cada región departamentos específicos, programas específicos para la comercialización y para el vínculo entre las señales regionales, panregionales o internacionales, difícilmente vaya a poder tener una salida. No hay mejor comercializador que el propio interesado en que su proyecto salga adelante o que esté vinculado por lo menos a cómo debería salir, o los representantes de aquellos que son quienes van a presentarse. Fomento Nacional va a tener aproximadamente, lo que nosotros pensamos, son 780 capítulos a valor promedio de 1.600.000 pesos por capítulo. Eso da más o menos 12 telenovelas de 65 capítulos cada uno. Financiamiento del 70% por cada proyecto y unos 182 millones, 400.000 para señales y o canales para producir programas de TV y o nuevas plataformas, contenidos experimentales, no periodísticos, no deportivos, no top show, no reality, y tiene una lista ahí de las que no, porque si no se confunde rápidamente, lo que no dice la ley se puede hacer y eso puede generar un problema, ¿no? Esto genera, por supuesto, una obligación. Si pasamos a la siguiente filmina, por favor.
A los efectos de ser beneficiarios de esta ley, todos aquellos prestadores que den servicios de comunicación y telecomunicación deberán emitir un mínimo del 30% de contenidos audiovisuales nacionales en estreno y en horario de prime time, igualmente en sus catálogos de plataformas y o aplicaciones. Esto es una parte discutida todavía dentro de las comisiones porque es un peso específico fuerte. Parece que zanjaríamos la dificultad y que entraríamos, como dice, a los efectos de esta ley, que es emulando lo que hace Brasil con el Fondo de Fomento Audiovisual, que terminó al principio, muchos canales no quisieron entrar y después cuando vieron que efectivamente era muy productivo y que servía, se fueron metiendo hasta la red O Globo, se terminó metiendo y finalmente las señales se pusieron a disposición de los contenidos en función a los concursos que se plantearon. Y como el ingreso de los prestadores y los telecomunicadores está limitado al 30%, es decir, solamente pueden obtener una parte del subsidio que está limitado al 30%. Después el resto, el 70%, está distribuido en productoras que nosotros tipificamos como productores de contenidos audiovisuales nacionales independientes, que tienen que tener el 51% o más de la totalidad de la empresa, o en su defecto no tener relación alguna con la señal a la cual va a emitir el contenido que produce. Bueno, todos preguntan después de esto de dónde sale la plata. Siempre, en realidad nosotros mucho que digamos no tendría por qué importarnos de dónde sale la plata, porque sabemos que esto va a generar mucho trabajo, generaría también ingresos o grandes reintegros al Estado, al Fondo Nacional, digamos, al Estado Nacional. Producir 12 telenovelas por año, ya eso genera una facturación enorme en la Argentina. Si se produjeran mínimo 2 series de ficción y que salieran al aire en cada una de las provincias, sin lugar a dudas eso también generaría una facturación enorme en cada una de las provincias. Y creo que eso retroalimenta el Producto Bruto Interno fuertemente. Pero bueno, cuando va uno con una propuesta al Estado, al Senado, lo primero que tiene que decir es de dónde va a salir la plata, digo, básicamente. Si no, casi que no lo atienden. Nosotros llevamos una primera propuesta. En realidad, puedes pasar la filmina una más y después volvemos a la 16, ahí está. Nosotros llevamos una primera propuesta, la 16. La siguiente. Ahí está, gracias. Nuestra primera propuesta era grabar las telcos. O sea, era la base fundamental, los que no están grabados, los que no están pagando, era básicamente eso, y con eso alimentar 2 espacios de fomento. Uno, el del Inca, porque reconocemos que tenemos mucho temor de perder los fondos del Tesoro, los ATN, porque los ATN conforman casi el 40% del fondo cinematográfico del Inca y está puesto por decreto, y hace que pueden salir por decreto, digo, básicamente. Entonces, hoy es un monto importante en ese fondo, entonces pensábamos que si grabábamos las telcos se podía distribuir en forma equitativa, incorporando el 2% al Fondo de Fomento Cinematográfico y el 3% para el órgano de aplicación que se cree para esta ley. Ahora, el Senado no crea gravámenes. O sea, el Senado no es potestad del Senado crear gravámenes. Por lo tanto, hubo otra propuesta ahí sí volvemos al 15, que es una propuesta que hizo los asesores económicos de la Comisión de Presupuestos, que fue sacar del fondo el 0,44% del monto total recaudado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, y la disminución de la recaudación tributaria que se produzca como resultante de la implementación de lo dispuesto, tendrá restablecido un recurso nacional que está establecido en el artículo 3, que le daría la plata que le falta al generar una descompensación.
Cuando se saca del fondo de la AFIP, en realidad es la totalidad del fondo ingresado, o sea que es parte de lo que ingresa por ganancia, una parte de lo que ingresa por ingreso bruto que le destinan las provincias y otra parte que viene del IVA, que son entendidos como fondos coparticipables. Por eso, cuando se giraron a las distintas comisiones de tratamiento, también fue a la comisión de coparticipación. Hasta ahora no hay objeción. Hubo un pequeño cambio en la redacción por cuestiones técnicas, que no lo recuerdo, no lo voy a decir porque es solamente técnico, es un problema de cómo estuvo redactado, pero no hay objeción con esto. El 0,44% variable, tal cual como lo plantean ellos, da un poquito más que el monto que nosotros estábamos especulando. Si eso sale así, tendríamos más o menos ese fondo. Por último, algo que ya nombré en la última aplicación, que es el órgano de aplicación. Empezamos a plantear órgano de aplicación porque después de la modificación del digesto civil, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de fijar el nombre y la órbita, a pesar de que en la ley diga dónde es la órbita, ¿no? La ley va a decir bajo la órbita del Ministerio de Cultura, que es lo normal de un instituto, ¿no? Ahí funciona el INCA, ahí funciona el INAMU, ahí funciona el Instituto del Teatro, ahí funcionan todos los institutos, incluso los que son ente público no estatal, que es lo que nosotros planteamos como creación de este ente, ¿no? Que sea ente público no estatal, con autarquía administrativa y financiera. Se modificó un poquito agrandando su potestad diciendo que dice organismo descentralizado. Eso quiere decir que entonces las regiones van a poder tener potestad sobre la parte que le toca, cosa que nosotros no sabíamos, y dirigida tiene un directorio que es un presidente y un vicepresidente, mandato de 4 años, a propuesta y designación del Poder Ejecutivo, una Asamblea Federal, algo muy conocido por todos nosotros porque es la Asamblea Federal del INCA, de la del Teatro, la del INAMU, es la misma prácticamente. Y un comité representativo que tiene 19 miembros, 6 elegidos por la Asamblea, uno por entidades de guionistas, uno por entidades de directores, uno por entidad de actores intérpretes, que eso es SAGAI, 4 por los sindicatos nacionales, 2 productores de los cuales uno es por PYME y otro por prestadores de servicios de telecomunicaciones y comunicaciones, 1 por universidades nacionales y 2 por asociaciones profesionales. Votan subsidios nacionales y aprueban presupuestos por categoría. Acá votan los subsidios nacionales porque en realidad terminó siendo potestad de la Asamblea y aprueban presupuesto por categoría, también se lo quitaron a esto, sino que propone los presupuestos por categoría y se vota en Asamblea también, o sea que votan los representantes federales. Esto no hubo prácticamente modificaciones, creo que en el Senado lo que más se mira es la gran capacidad federal, creo que es un reconocimiento fuerte a la propuesta de la ley que tiene como una mirada de construcción hacia un camino de industrialización sin perder la mirada artística, cultural, identitaria de cada región, pero sí con aportar al desarrollo de la industria audiovisual en la Argentina, que la verdad que con el crecimiento de las capacidades a nivel de cada una de las regiones tienen cada vez más expectativas de poder crecer y desarrollarse, ¿no? Y en eso, sin lugar a dudas, las universidades han jugado y siguen jugando un rol fundamental, porque hace un rato también se hablaba en esta mesa de la cantidad de egresados que hay por cada provincia prácticamente, por cada universidad, y uno entonces se empieza a dar cuenta que efectivamente hay capacidades y recursos humanos para poder llevar adelante esta tarea y que nos está quedando ociosa y fuera del ámbito laboral y fuera del ámbito creativo, sobre todo, que es lo que más nos interesa a nosotros, ¿no? Bien, una sola cosa antes de que podamos pasar a preguntas que debe haber y todo lo demás. Una cosa que me parece que no está en tu exposición es el funcionamiento y control de las sedes regionales, es decir, cómo funcionan, que tienen su propia administración o su propio gobierno, o
Es así, efectivamente. La sede regional tiene un coordinador regional que es propuesto por el directorio. O sea, el directorio propone una terna que debe ser aprobada en la asamblea. La asamblea entonces termina definiendo quién es el coordinador, y además del coordinador hay un consejo representativo que también está integrado por los representantes regionales de la misma lista que di anteriormente, ¿no? Salvo la parte federal, digamos, porque no es la asamblea, también, o sea, los guionistas, los directores, los productores, las universidades tienen una silla, digamos, garantizada en ese lugar, y ese consejo de representantes arma el plan de fomento de la región, arma el plan de fomento. O sea, sabe que le llega un presupuesto, sabe que tiene una limitación, o sea que tiene que destinar de ese presupuesto el 75% a ficción, el 10% a documental y el 15% a otro formato, y tiene que evaluar una forma para presentar en el plan de fomento nacional, que va a ser avalada o aprobada por la asamblea. Digo, cada año va a terminar pasando. En la práctica sería, a mi manera de entender, digo, es, a ver, si la región decide hacer 5 ficciones de 8 capítulos, o decide hacer 3 ficciones de 26 capítulos, o decide avanzar con la forma, dice, no nos va a dar el tiempo por ahora, entonces lo distribuimos de tal manera, cómo son las ficciones, qué es lo que va a pedir, si va a hacer series web, digo, también, porque lo tiene que hacer de ficción, pero no dice qué ficción tiene que hacer. Si va a hacer toda series web, si son todos cortos, si quiere hacer una parte, el 75% tiene que ser de ficción. Ahora, ¿cuál es el formato de esa ficción? Lo va a tener que definir esa región. O sea, si dice esto que estoy diciendo, si son tantos capítulos de 24 minutos o si son tantos capítulos de tantos minutos y en qué plataforma va a ir, cómo va a ir, sí. Todo eso. Y también el coordinador tiene que hacer efectiva la cuota de pantalla, o sea, tiene que no hacer efectiva, sino coordinar la cuota de pantalla en la región e informar la efectivización de esa cuota de pantalla a los fines del subsidio, ¿no? Entonces, de esa manera habría una cuota de pantalla regional puesta al servicio de lo que saque dentro del plan de fomento. Bien. Y también la distribución tiene que definir con qué criterio se hará la distribución de los fondos para las horas. Porque nosotros estamos pensando en horas televisivas para que se hagan contenidos anexos y conexos a la producción de ficción, porque si no, no tenemos dónde promocionar las ficciones, dónde promocionar a nuestros actores, dónde promocionar las cosas nuestras. Digo, porque finalmente sacamos una ficción, va a salir en el canal del regional, y ¿quién nos va a hacer la nota? ¿Quién va a hablar sobre eso? No tenemos ninguna otra cosa después, sino nos queda vacía, queda la ficción ahí solita y nada más. Exacto. O lo mismo la serie documental, va a pasar lo mismo, si no. Ponemos la serie documental y después en multimedia nos ignora, ¿y qué pasó con eso? Esa sería más o menos la lógica. Se propone y prevé una estrategia de circulación de esas producciones regionales, sí, también en todo el país. Lo mismo en el centro de formación, o sea, se crea un centro de fomento y formación, a la cual dentro del centro de formación también este consejo de representantes tiene que elaborar una política, presentarla al directorio, el directorio simplemente la copia dentro de su plan de fomento, la eleva a la Asamblea Federal y se aprueba en la Asamblea Federal, o le piden en revea, no estamos de acuerdo, presente tal, y así sucesivamente, digamos, ¿no? La Asamblea Federal va a poder reunirse por autoconvocatoria también, además de reunirse por convocatoria al directorio, lo cual es importante porque si no, cuando sucede algo el gobierno no puede reunirse, siempre pasan esas cosas. Bueno, ahí vemos una diferencia media importante con la Asamblea Federal que conocemos en el Inca. Si bien una integración es similar, me parece que con la cantidad de atribuciones que tiene directamente mencionadas en la ley, es una asamblea que tiene que tener un funcionamiento mucho más seguido, ¿no? Sí. Acá tiene una obligación de 2 por año, ya de por sí no 1 por año como tiene en el Inca. Exacto. Tiene 2 veces por año y bueno, después si se autoconvoca puede llegar a tener más. Puede ser necesario más, digamos. Y posiblemente sí.
Por eso lo bueno, digo, hay que reconocer que hay muchas provincias que realmente han logrado tener un poco más de compromiso y que después de muchos años, los que somos un poquito más entrados en cana, después de muchos años de tener asamblea, que iba gente que no teníamos ni idea ni quién era y que simplemente votaba lo que le dijeron que iban a votar, hoy cada vez más hay representantes provinciales en las asambleas que tienen un poquito más de conocimiento sobre el sector, Exacto. que saben de qué están hablando. No son todas las provincias, pero hay muchas provincias que tienen personas que saben de qué están hablando cuando le dicen, bueno, mirá esto y no, pero digo, puede opinar sobre lo que está viendo en la presentación del fomento y más, pero ya es responsabilidad de los gobiernos provinciales eso, ¿no? Uno no puede meterse en todo en ese sentido. Por supuesto. Bueno, y otra pregunta que me salta a mí, después vamos a dejar que pregunten los otros. O directamente abrimos ¿Y por qué primero esa preguntas. autocracia? Sí, abramos primero las preguntas de los demás y después yo hago las mías. Por favor, hay que circule el micrófono. Sí, yo te quería preguntar porque a lo mejor no entendí muy bien, porque hablas de comparadas con política de Francia, que tiene políticas de protección, de fomento, pero también de creación de público. No comprendí muy bien si alguna parte de la ley cubría esto de creación de público. ¿A qué le llamás vos creación de público? Por ejemplo, en Francia, más allá de la incursión de los que serían como nuestras salas Inca, además ellos, el Ministerio de Educación, o sea, los contenidos que se crean por fomento participan de la parte educativa de los chicos de jardín primario y secundario. De esa forma crean público que consume dentro de un sistema educativo o sea, las producciones nacionales. Pero eso es correcto, lo que vos decís lo hace la ley de Francia, no lo hace la ley de Francia, sino una reglamentación. Y eso ya es política institucional, es decir, por eso nosotros ponemos fomento, incentivo, promoción, o sea, por eso dice todo esto, incentivo, fomento, difusión y promoción, le falta que le agregaron a la última versión de este régimen para la producción audiovisual. Entonces, la verdad que eso ya va a ser potestad del directorio y de los consejos del coordinador de cada sede regional y del consejo de representantes, porque si tiene la potestad de poder plantear capacitación, difusión y información continua dentro de la región, va a poder plantearse una política de formación de público, digo, básicamente. Ahora, tiene libre esa acción y creemos que si sale como nosotros estamos planteando, va a tener presupuesto para poder hacerlo, que es la parte más importante, porque no es solamente pensarlo, sino cómo desarrollarlo. Y si tiene horas de televisión para presentar propuestas televisivas específicamente, también estamos hablando de formación de público, porque si vos hablas de un programa que salga producido o coproducido entre la sede regional y UniTV, y entonces en ese programa lo que se hace es, se presenta y se evalúan las distintas producciones de las regiones, de las series de ficción, de los documentales y demás, pues entonces estás construyendo público. Pero bueno, para eso es, sin decir exactamente cómo se hace, sino dejándole a cada región que determine cómo quiere hacerlo. Hola Guillermo, tanto tiempo. No, lo que me quedaba a mí como duda era, habías hablado del 30% de cuota de pantalla, eso aplicado a radiodifusores con licencia, con uso de espectro, digamos, radiodifusores tradicionales. Dice prestadores de teleradiodifusión y operadores de telecomunicaciones. Ok. En ese sentido quedarían por fuera las plataformas basadas en Internet que operan en general desde otros países. ¿Sí? Por ejemplo. Bueno, Netflix. Netflix no es Argentina. Todo lo que está en el territorio argentino va a ser sujeto de la ley. Lo que no está dentro del territorio argentino no es sujeto de ningún marco normativo en la Argentina. Bien. No, digo, porque existen discusiones, las conocés, tanto en Europa como las recomendaciones de Ancine recientemente a partir de la consulta pública que se cerró ahora en marzo,
en relación a aplicar una cuota de pantalla de contenido local, específicamente una cuota de pantalla de contenido local independiente, con preeminencia en la ubicación dentro de la interfaz, digo, como una cantidad de requerimientos a la plataforma, que es una plataforma extranjera y tendría aplicación sobre esa plataforma. Ustedes deciden excluir completamente los OTT basados en Internet sin, digamos, domicilio legal en la Argentina de este proyecto de ley, digamos. Nosotros no decidimos excluirlo, nosotros lo que decidimos es hacer dentro del marco que nos da la normativa vigente y la ley vigente. Es decir, nosotros podemos afectar a la cuota de pantalla todos los que son considerados operadores de telecomunicaciones dentro del marco de la ley 27078. No podemos hacer ninguna otra cosa más. Y la otra es otra discusión, a la cual también estamos de acuerdo, en que aquellos operadores que tienen piso territorial sobre el territorio argentino deben tener una prestación en Argentina, es decir, tienen que tener una sede fiscal, un desarrollo en la Argentina y caberle la generada de la ley en Argentina. Nosotros estamos de acuerdo con eso, pero no entra dentro de esta discusión en esta ley, porque una ley de fomento no habla sobre reglamentación. Ninguna ley que trate el tema regulatorio trata el fomento. No hay ningún marco de ley de esa forma, digamos. Por eso no lo tratamos y porque así hasta ahí nos deja llevar lo que le llaman la técnica legislativa. Cada vez que uno abre ese juego, técnica legislativa te dice, pero esta ley ¿es de fomento o es regulatoria? Claro, es una ley de fomento. Es una ley de fomento. Claro. Quedaría pendiente entonces para la agenda, en todo caso, de una eventual ley de comunicaciones, la otra discusión que tiene que ver con por ejemplo, considerar a estas plataformas como si fueran televisión, digo, retomando la directiva europea, y sí aplicarles cuestiones como cuota de pantalla sí, claro. ese tipo de cosas. Digo, nosotros con la multisectorial en uno de los comunicados que hemos hecho, que fue la propuesta programática, en uno de los puntos, creo que es el punto 17, si mal no recuerdo, planteamos que nosotros vemos como necesario e importante que se aplique una cuota de pantalla tal cual como lo llevó adelante la Comunidad Europea y que se empieza a implementar tanto en Francia, en España, en Inglaterra y en varios lugares más, que me parece que es sumamente importante. Lo que pasa es que entendimos por técnica legislativa que no cabe en el marco de esta ley, pero sí estamos de acuerdo y creo que también hay que llevar una discusión y una pelea para que eso suceda, ¿no? Me parece. Incluso hemos tenido, lamentablemente, charlas con el gobierno actual y a través de su antes Ministerio de Comunicación, discursivamente planteaba que querían no solo los gravámenes, sino la exigencia de que plataformas como Netflix tengan asiento fiscal en la Argentina, lo cual nos contaron algunas propuestas metodológicas para lograr eso, cómo cobrarle a través del del pago y ese tipo de cosas, pero que bueno, ya pasaron casi un año desde aquellas charlas que nosotros tuvimos y vemos que no avanzó. Y el Ministerio nada. de Comunicaciones no existe más. Para empezar, el Ministerio ya no existe más. Sí. Y hay, perdón, un último comentario. Había circulado una especie de proyecto de regulación de plataformas OTT a partir de creo que era la Secretaría de Regulación o de la Subsecretaría de Regulación a cargo de WISI, y todo lo que decía ese texto era básicamente que los servicios OTT no se iban a regular ex ante, sino en todo caso ex post, y que lo único que les cabían eran imposiciones tributarias. O sea que yo pondría un poco en duda la voluntad real del gobierno nacional de imponerle a este tipo de plataformas cuotas de pantalla. Y además creo haber escuchado, le escuché decir al actual presidente del Inca, a Hayek, frente a la comisión redactora de la futura ley de comunicaciones, que ve muy inviable aplicar cuota de pantalla de Netflix en cada uno de los países donde Netflix opere, como ve ese tipo de política inviable. Si cada país decide aplicar cuota de pantalla de Netflix, es inviable para Netflix.
Bueno, no es lo mismo que dijo el gerente general de Netflix en su presentación en Francia. Él dijo que, bueno, que ellos siempre son de cumplir la ley, cuando la ley lo indica. En Francia tenían la cuota de pantalla cubierta antes de que se lo impusiera la directiva europea. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, ellos lo planteaban porque dicen, nosotros somos de cumplir la ley, cuando la ley lo indica. Dice, si no hay ley que indique de eso, no lo van a cumplir. Incluso digo, técnicamente no hay ningún problema, o sea, Netflix no es necesariamente tiene que funcionar como una única plataforma global, de hecho no lo es, en la práctica tampoco, sino que podría tener una plataforma distinta para cada país, como cuando tratás de abrir google.mx desde tu computadora y te redirecciona a google.ar, Google Argentina, y yo quiero entrar a la Google de México y no lo puedo hacer si no estoy en México. Bueno, hace poco, así funciona Netflix también. Claro, pero hace poco uno puede comprobarlo simplemente por ahí en Uruguay y se pone y quiere ver Netflix y es usuario y no te da las mismas posibilidades visuales. O sea, sí podés abrir como usuario, pero no podés ver lo mismo que vos podés ver. No son los mismos contenidos, porque de hecho ellos no todos los contenidos los compran con derechos globales, sino que los derechos son por país, así que directo o por región. Entonces, quería hacer una respuesta más con respecto a lo que preguntaste recién. Con relación al proyecto que andaba dando vuelta en el marco de las OTT, nosotros desde la multisectorial hicimos un pedido formal a la comisión que preside Liliana Fellner, que es la de Sistemas de Comunicación y Libre Expresión, que forma parte de la bicameral. Hicimos un pedido formal sobre el tratamiento de alguna ley que tenga que ver con esta, y nos devolvió la respuesta formal que dice que no tiene expediente alguno en ninguna de las comisiones de tratamiento. O sea que el texto que vos decís anduvo circulando, pero no tiene entrada en ninguna de las dos cámaras. De hecho, Fellner sí tiene un proyecto, Liliana Masure tiene un proyecto que consistía, creo, en incluir a los OTT dentro de las generales de la 11.7, no recuerdo el nombre el número exacto. 11.723. De la 11.723, y bueno, imponerles el 10% de afectarlos a ese tributo. Pero ese otro proyecto circuló informalmente. Pero nosotros consultamos a Oscar González en su momento y la intención era darle a eso cierto marco oficial, digamos, o sea, como que esa era la postura oficial en relación a la regulación de estos servicios. La respuesta es, sí, comunicación oficial no hay. Ahí va. Esa es la realidad. Es más, hemos hecho preguntas al jefe de gabinete a través de los diputados sobre varios temas, que entre ellos es el que nombré hoy con respecto al Inca, ¿no? Y no hay información, no hay respuesta sobre el tema. Y oficialmente no está incorporado en ninguna comisión, no tiene número de expediente dentro de la mesa de entrada. En realidad son dos preguntas y después una aclaración. La primera pregunta es, me llama a mí la atención, el número del 10% adjudicado a documentales, digamos, ¿cómo surge esa? O sea, lo veo tal vez desde la perspectiva de Inca, o como uno ha trabajado durante tanto tiempo, al menos me parecía que tenía que estar igual al 15% que tenían las experimentales o como sea. Esa es una pregunta. Y la otra es que, por ejemplo, en el caso de provincia de Santa Fe, donde dice que el consejo va a estar integrado por representantes y todo lo demás, figuran universidades. En el caso de la provincia de Santa Fe, digamos, ninguna de las dos universidades, ni la del Litoral ni la de Rosario, tienen la terminalidad en medios. Puede ser en licenciatura. Hay escuelas de cine, digo. Creo que tendría que ser instituto de formación o no sé, entidades. Pero, digamos, en Santa Fe eso ya sería un problema, el que diga universidades. Y únicamente universidades, digamos. Y el otro tema es que no me queda muy claro, en el supuesto, y soñemos despiertos, que funciona la ley, se hacen las producciones, están. Hay algo que no me cierra a mí, pero soy yo el que me gustaría que me reexpliques. ¿Cómo ese producto tiene canal de difusión asegurado? ¿Cómo esas producciones tienen su distribución asegurada? Porque si no, digamos, ¿qué sentido tiene?
Si no, estaríamos más o menos como estamos ahora, guardadas en la estantería de vacua, digamos, ¿no? Explicar artículo por artículo sería muy pesado, por eso pero quedan cosas colgadas, claro, en ese sentido. Primero, el tema de las universidades. El tema de las universidades es un peso difícil en la discusión parlamentaria, aunque a ustedes les parezca mentira. Sobre todo por la autarquía que tienen las universidades. Entonces, lo primero que dicen los detractores de este sector es, bueno, pero el Estado tiene un representante y las universidades tienen dos. Pues ya la universidad tiene más representación que el Estado. Es la primera oposición que hubo desde el vamos. Y segundo es que son las dos representaciones universitarias son por región. O sea que en realidad entra toda la región. Es decir, bueno, es cierto, Santa Fe no tiene universidad, tal vez no tiene, vos estabas diciendo, no tiene... las dos universidades, Rosario y el Litoral, no tienen la carrera. No tienen la carrera, bien. Tienen comunicación. Pero claro, tienen comunicación. Tienen comunicación. Creo que la de Rosario, el Litoral no. Bueno, La Litoral no, pues la tiene Entre Ríos. O sea. No recuerdo el texto final, cómo quedó, pero entendimos que las universidades tienen que tener carreras pertinentes al área de producción y comunicación, dice. Entonces, por lo tanto, si ya tiene comunicación, ya puede participar. Ahora, lo cierto es que va a pasar algo muy similar a lo que pasa en el INCA con la representatividad de las instituciones que se repiten. Es decir, para definir quién es el representante en el Consejo Asesor de Directores, hay que juntar a los directores que están acreditados en el INCA, y el INCA les manda una notificación diciéndole entre tal fecha y tal fecha tienen que entregarme el representante de directores, para lo cual este último año, como nunca, armamos una mesa de directores y se tomó la definición de quiénes eran los dos representantes de directores. Eso es más o menos lo que tiene que pasar en la región. Las universidades se van a tener que reunir y van a tener que ponerse de acuerdo quién es el representante, nombrar al representante. En el caso de la lógica de fomento, entre la disparidad que vos estás planteando entre documental y ficción, no es meramente una cuestión presupuestaria, como lo es en el caso del INCA, ¿no? En este caso, que destina menos del 5% del fondo de fomento, o sea, del 50%, menos del 5% de ese 50% está destinado a documentales. No es esa la lógica, porque de por sí ya le da una cantidad muchísimo más grande, porque le da el doble, pero no del 50%, el doble directamente de casi del 80% sería, es el doble del 80% de los subsidios. Ya eso ya es un monto mucho más grande que lo que entregaría el INCA, sobre un valor mucho más grande además. Entonces nosotros entendemos que por región se terminarían haciendo muchas más producciones documentales, pero seguimos pensando que este fondo audiovisual incentiva fuertemente la ficción, que es lo que mayor cantidad de capacidades laborales puede llegar a tener e integración dentro del área de producción. Esa es nuestra intención de alguna manera. De otra forma, lo que va a pasar es que hay una cláusula, digamos, hay una parte adentro de la potestad del Consejo Representativo de que puede variar los destinos de los fondos entre lo que está destinado a plataformas no convencionales a documentales. Ahora, plataformas no convencionales no quiere decir que no son documentales. En todo caso, podrán ser documentales para plataformas digitales también. O sea, quiere decir que ahí hay experimentación, hay búsqueda de un poco más de libertad para la producción de contenido, pero no quiere decir que no sean documentales, ni que no sean ficción, quiere decir que están más libres del tipo de producción. Vamos a la cuestión de la pantalla, específicamente, que es lo que vos estás planteando. En Brasil, la ley que amplía ANCINE, que es la de fomento audiovisual, no le da una cuota de exigencia a la pantalla, no es que le obliga que tiene que cubrir la cuota de pantalla. Lo que hace es le da un incentivo. Es decir, nosotros te damos un fondo, te damos una posibilidad económica para que vos incentives y coloques este contenido. Digo, regionalmente,
a nivel de todo el territorio, en cuanto a la cobertura y demás. Por eso conté que al principio O Globo no había entrado en la distribución porque veía que era una cosa que no le servía. Pero en el camino, cuando empezó a ver que funcionaba, se dio cuenta que efectivamente no solo le daba categoría, sino que compraba o adquiría los contenidos casi al mismo valor que la cuota de pantalla, que una lata extranjera. Es decir, cuando nosotros pensamos en un 75% de financiamiento para ficción o hasta el 85%, cuando terminás de financiarlo, te queda casi tan económico como adquirir una lata, digamos, básicamente. Yo voy a adquirir un contenido de ficción local con una lata, pero además si cumplo eso voy a poder pedir plata para hacer contenidos anexos y conexos a la vinculación de eso, hasta 15 horas por provincia. O sea que los canales provinciales van a ser los más beneficiados en ese sentido, porque los canales nacionales muy probablemente no van a querer tener esa limitación, para decirlo de alguna manera. Pero el 30% de producción nacional ya lo cumplen, lo que no cumplen es producción de ficción en esa misma línea. Ahora, si vos le das a los canales nacionales, que no le pasa lo mismo que a los provinciales pueden recibir contenido de ficción gratuitos, muchos provinciales. Pueden ir ustedes y le dicen, déjamelo pasar aunque sea, ¿no? Y terminan consiguiéndolo. No te lo dejan pasar. Bueno, ojo. Podría llegar a hacer eso y consiguen gratuito, y no lo hacen. Voy a decir, ¿pero por qué? Porque no tienen beneficio en realidad. Nosotros estamos llevándole un beneficio económico a contraprestación de la pasada de la señal. En cambio, los canales nacionales ni regalado te lo toman, porque en realidad su perfil va para otro lado. No tiene esa misma lógica. Ahora, cuando tengas incentivo y sea para cumplimentar la cuota de exigencia real que ya tiene, que es el 60% de contenido nacional, pero el 30% de producción que no está limitada, digamos, es posible que accedan a ese fondo. A valor, quizás al valor de una lata de contenido, digamos, ¿no? Que son cerca de $5.000 o $6.000 la lata. Eso es más o menos lo que esperamos, que es emular un poquito lo que ha pasado en Brasil. Requiere de trabajo, ¿no? Requiere de mucho trabajo. Bueno. Sí, sería como un intento de tratar de buscar otro camino, porque el camino de la cuota de pantalla en la Argentina no viene funcionando. No funciona. Es un fracaso y enseguida, la cuota de pantalla, y si no, recurso de amparo, y si no, lo que sea, pero nosotros no nos van a decir. La cuota de pantalla en las grandes canales, lo que han hecho fue poner gente a hablar y un par de cámaras, y en los canales provinciales las cámaras en remoto, y que el que se sienta a hablar, que hace el programa, pague la hora. Sí. O sea, pague con auspiciante y qué sé yo. Digo, eso es lo que viene sucediendo. Ahora va a haber un poquito más de posibilidad a través de las productoras de acercar la cuota pantalla, o sea, la vinculación con pantalla, a través de su posibilidad de llevar contenido. Y si yo tengo el financiamiento en el instituto, consigo la pantalla, hablo sobre contenidos anexos y tienen la salida Entonces se va a empezar a hacer cierto camino virtuoso. Pero necesitamos también trabajarlo localmente, ¿no? Desde un lugar determinado. Un poco en la misma línea de lo que venís planteando, Guillermo, me parece que la transformación que ha tenido hacia las distintas provincias este último periodo, con una política que efectivamente fomentó el desarrollo de la producción audiovisual y la televisiva en particular, construyendo comunidades audiovisuales que de alguna manera, creo que lo decía, no sé en qué espacio estos días, sobrevivieron a la situación crítica que actualmente estamos pasando, y que están intentando por distintas vías seguir adelante en el hecho de generar contenidos audiovisuales. Creo que es un nuevo escenario, un nuevo panorama, en el que también se redefine el tema de los canales de televisión del interior, que ha quedado como una cuestión pendiente, me parece, porque efectivamente, como se ha mencionado en la mesa, la realidad ha demostrado de qué manera muchos canales, incluso con un discurso de apoyo a la producción local, se negaron sistemáticamente por distintas vías discursivas a emitir incluso contenidos que ellos mismos habían firmado que iban a ser responsables por lo menos de su estreno.
Entonces, esto vuelve complejo el panorama, pero lo enriquece, porque amplía la capacidad de debate acerca de la cuestión de la producción, pero también la circulación de ficción y contenidos audiovisuales desde un nuevo panorama en el que tenemos que sentar a nuevos actores en el debate. Creo que eso es un adelanto, digamos, en términos de lo que veníamos discutiendo, de las posibilidades de pantallas y también la cuestión de los canales universitarios, en las difíciles situaciones en las cuales muchos de ellos pueden seguir trabajando, donde también hay una cuestión desigual, de acuerdo a cómo cada uno se ha planteado, en el término de acceso a contenidos, por ejemplo, del Vacua y del Inca, para pasar películas, un tema que mañana lo abordaremos en uno de los paneles, que hace también que se fagocite la posibilidad de la pantalla de construir estos espectadores locales desde una nueva posición. Entonces creo que es muy interesante cómo este proyecto también abre un terreno de discusión mucho más amplio del que ya veníamos desarrollando para incorporar estas temáticas. Creo que es una cuestión que hay que destacarla. En ese lugar, más que un replanteo, genera un desafío, porque a la hora en que se sienten los representantes de cada una de las regiones, van a tener que pensar ahora que ellos tienen la responsabilidad de llevar un plan de fomento que sea virtuoso para la región. Digo, esperemos que si lo logramos esto dure muchísimos años y entonces puedan hacer prueba de error y aprender en el camino todo lo que sea necesario. Nosotros confiamos, como digo yo, además de director, de productor de cine y televisión, soy músico y participé de la creación del Instituto Nacional de la Música. Confiamos en que nadie es mejor defensor de su obra que uno mismo. Entonces, aquellos que van a representar al sector, digo, van a dar cuenta de cuáles son las necesidades inmediatas, las de mediano plazo y las de largo plazo para desarrollar el mejor plan de fomento dentro de la región. Digo, y así lo estamos viendo, cómo se viene produciendo en el Instituto Nacional de la Música y sobre todo en las regiones, que son las que más han crecido con la producción musical, la distribución y el lograr el objetivo de que nuevos artistas lleguen a la construcción de un mercado local que estaba totalmente agotado y parecía muerto por completo, ¿no? Ya se habían retirado todas las disquerías, nadie quería vender ningún tipo de contenido, y ya se cerraban los locales donde se vendían hasta las remeras de cualquier tipo de contenido musical. Y sin embargo hoy me parece que empezaron a fluir fuertemente los lugares de música en vivo, los lugares donde se empiezan a generar posibilidades para generar contenido musical. Digo, en ese sentido, creo que la experiencia, la necesidad y el desarrollo regional va a aportar fuertemente al desafío que es proponer un propio plan de fomento para cada región. Bien, creo que con eso estaríamos terminando. A mí me ha quedado una pregunta en el tintero. Una sola cuestión en el tintero, que es que teniendo en cuenta que con la modificación a la propuesta original respecto a la recaudación o de dónde salen los fondos, siendo que se toman fondos coparticipables, si no ha habido observaciones respecto al modo de distribución de eso, porque en principio se distribuiría por región, de manera para todas las regiones en partes iguales, y en eso siempre después hay algunas, sobre todo nosotros en la región centro, y Atilio sabe, hemos tenido a veces discusiones respecto a que sería un tanto despareja esa distribución igualitaria de dineros. Muchas veces se tornó en una distribución despareja de dinero, teniendo en cuenta la población de la zona, las capacidades de producción, etcétera, en cada región. Incluso ahora la cantidad de canales de televisión o de productoras establecidas. ¿Qué discusión hay? ¿Qué me puede decir acerca de esta cuestión? Y muchas cosas, porque
de algo que también le quedó como potestad a la Asamblea Federal, pensar que a ejercicio vencido puede redistribuir en función de las regiones la diferencia del ejercicio. Lo que no puede pasar es que se quede con menos de 34%. O sea, tiene 34% en todas las regiones, y si ve que su plan de fomento en una región no puede ser ejecutado, va a tener que debatirlo en la Asamblea si reparte a otro que tiene capacidad de resguardo de proyecto, ¿no? Roberto en un momento me preguntaba en otra cosa que estábamos charlando más atrás, cuando dice, pero ¿por qué el centro de formación crea comité de evaluadores que aprueban y ¿cómo es que decía? Aprueban no, seleccionan y aprueban. Aprueban. ¿Por qué no desaprueban? Porque no vamos a desaprobar a nadie, vamos a aprobar a los que se presenten, y los que no están en categoría pasarán a la formación y quedarán en el tintero a ver si logran subirse de nuevo. Como proyecto en clínica quedará. Lo verá cada región. Pero digo, desaprobar, es un proyecto artístico. Uno dice, bueno, aprueban, se presentan 20, tenemos 10 para entregar, si aprueban 10, los otros 10 verán si quieren quedarse formándose, reestructurándolo, a ver si en la próxima convocatoria se vuelven a subir a la convocatoria o de qué hacen. Pero digo, la idea no es desplazar a ninguno, pero es cierto que en algunas regiones va a haber mayor capacidad de presentación de proyectos y en otras menos. Por eso a la Asamblea Federal se le dio la atribución de ejercicio a periodo vencido. Bien. Y ejercicio de nuevo, redistribución de esos ingresos para el periodo siguiente, digamos, ¿no? O sea que es la forma en que se va a equilibrar, y no a través del plan de fomento que desarrolle la dirección general del instituto. Bueno, y no quiero que nadie se agote, pero sí me gustaría una semblanza de en qué estado estamos ahora en este momento, en qué estado está la ley en este momento, qué cerca está a tener despacho, a no tener despacho, claro, y a ser elevada al recinto. Bueno, pasamos ya 7 reuniones plenarias de asesores de las 3 comisiones. Eso pasó el martes, fue la última. Ahí se definió que se tocaba en algunas cositas más que se trataron en esa plenaria, pero pasaba al tratamiento de senadores en las comisiones, plenaria también. O sea que vamos a ver seguramente la semana que viene la convocatoria plenaria de comisiones a dar tratamiento en senadores. Si pasa esa plenaria de senadores, muy probablemente se ponga en la agenda legislativa para ser tratada en el recinto. Según la senadora Negreda Alonso, cree que si pasamos ya en esta plenaria, tenemos bastantes opciones de tratarlas antes del 10 de diciembre, que es cuando ya se va, porque quedan muchas sesiones todavía después de eso, digamos. Si no pasamos esta plenaria, se achican las posibilidades, pero tampoco es que son pocas, digamos, de alguna manera. Puede ser que esta plenaria no se concrete del todo con comisión de senadores, porque todavía quedan algunas rispideces técnicas, específicamente de, por ejemplo, capítulo de sanciones que no está correctamente redactada, cosas por el estilo que nos escaparon. Nosotros por bondadoso no queríamos sancionar a nadie, y resulta que había que, sí o sí hay que tener un capítulo de sanciones, y bueno, fue muy corto el capítulo, había que poner. Y hay otra cosa que tiene que ver con reintegros, que todavía falta evaluarlo también, que es, nosotros cuestionamos mucho lo que pasó con el VACUA en cuanto a los contratos de los productores, que es que le daban ilegalmente de perpetuidad, sí, la cesión de los derechos de perpetuidad. Eso es ilegal en la ley 11.723, es ilegal. O sea, no hay forma de... Uno, si va a un litigio lo gana, pero mientras tanto no vende nada y se queda con el contenido. Para cuando ganó, el contenido ya no sirve para nada, digamos. Son 10 años litigando, te imaginas. Pero bueno, nosotros no queremos que nos pase eso, pero tampoco queremos que nos discutan en que se subsidia y no hay reintegro al patrimonio del Estado. Y planteábamos un formato de contrato con cláusula primera y cláusula segunda, que es la primera es la potestad plena del presentante, del beneficiario, a la distribución, comercialización, exhibición
del contenido en estreno. Y en la cláusula segunda plantea el reintegro del 20% del contrato en la comercialización del contenido hasta el tope fijado por concurso del valor del costo medio para ese producto, ¿no? O sea que me van a ir descontando el 20% de todo lo que yo vaya vendiendo hasta que llegue al valor de costo medio del fomento que me dieron. Y en tanto a lo que me dieron. O sea, si me dieron el 75% de ese costo medio, voy a retribuir en cuotas del 20% del contrato, devengado los impuestos y gravámenes, de ese promedio. Que si fuera una telenovela y hacen una venta, lo devuelven la primera venta nomás. Ya se termina directamente. Si fueran algunas experiencias como lo que contó de Muñecos del Destino se vendió, creo que eso en la primera venta nomás también ya lo devuelve y vuelve a cláusula primera, o sea que vuelve a tener la libertad completa de la distribución. Que también estaría bueno porque eso reintegraría al fomento y eso agrandaría, a medida que nos vaya mejor, generaría un integro también para el fomento, ¿no? Que vuelva a incrementar el fomento. Vuelve al heraldo del instituto, digamos, sería, no el heraldo oculto. Bien. Bueno, y ahí estamos. Bueno, estamos cerca. Estamos cerca del tratamiento. Es interesante poder hacer fuerza y sobre todo de poder poner en discusión esto que se está debatiendo adentro del Senado claro. y que socialmente, incluso dentro del ámbito del audiovisual, no le estamos prestando por ahí la suficiente atención. Bueno, yo igual voy a agregar lo siguiente. Si usted tiene un amigo senador, dígale que esta ley es la necesaria para su provincia. Digo, eso es fundamental. Creo que cada uno de nosotros que pueda tener la proximidad con secretario de Cultura, con reconocidos personajes de la cultura o personalidades de la cultura o senadores o cercanos a una senaduría de la provincia, hay que decirle esta ley es la que va a poder resolver estos temas o el camino hacia la resolución de los temas. Sí, claro. No, la pregunta es la siguiente, si en todas las tratativas, reuniones con asesor, con senadores, con diputados, obviamente es una actividad política. La pregunta es, ¿han testeado, hay información, qué intereses lesiona esta ley? ¿Qué potenciales enemigos pueden aparecer a esta ley? Nosotros hemos testeado... ¿El Grupo Clarín cómo está con esto, concretamente? Es muy interesante, mira. Yo te diría, esto es una ley que no va en contra de nadie. Digo, a simple vista uno se da cuenta que no va en contra de alguien en particular. Nosotros logramos convencer a ATA en varias reuniones. ATA lo presidida por Clarín, digo, por Canal 13, pero bueno, por Clarín. Y finalmente estuvo en el congreso, en el segundo congreso audiovisual que nosotros hicimos, estuvo presente ATA. Estuvo en un panel presentándose conjuntamente con Viacom. Nosotros, en un acto un poco picaresco, lo sentamos al lado de los referentes de Brasil para que le cuenten primero cómo era la ley de Ancine. Quedaron un poco impactados los muchachos. Y dice, nosotros no tenemos nada de esto. Dice, ¿cómo puede ser que el Estado a nosotros no nos brinde absolutamente nada? Y que, bueno, ATA tiene 32 canales en las provincias y rápidamente pensaba que una asistencia de esta característica vinculada a la pantalla de ATA le sería realmente muy beneficioso. Así que vienen apoyándonos. Telefe es miembro adherente de la multisectorial, también brindó su apoyo. Y entendemos que no hay oposiciones más que algunos sectores del gobierno que creen que esto podría no ser beneficioso para los planes de gobierno que ellos podrían llegar a tener. Digo, pero no se sale mucho de ahí, o sea, no hay una gran cantidad de senadores haciendo lobby en contra de esto, más bien lo contrario, porque los senadores se han logrado sentir identificados con el nivel de federalismo de lo que se viene planteando, porque bueno, la gran mayoría ve que el Inca le llega poco y nada, digamos, de capacidad productiva, y hay que entender que el gobierno anterior
hizo una distribución sobre la producción de contenido audiovisual muy interesante, pero a las provincias que estaban un poco alejadas no le tocó mucho que digamos. Entonces, digo, también quedó un recelo en ese sentido y pensando que esto quizá pueda ser una nueva oportunidad para obtener nuevos subsidios, digamos, un fomento distinto. Así que no visualizamos un gran detractor de la propuesta así a la distancia. Siempre es posible que surja uno, pero no lo vemos como potencial todavía. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ha sido extremadamente claro y esclarecedor, así que esperamos que digamos, se pueda poner también en la agenda de la visión de los investigadores, de los realizadores, de la gente que estamos, de los productores del interior, este proyecto. Gracias a vos, Roberto. Muchas gracias. Gracias a Cristina Siragusa también por la invitación, realmente muy agradecido. No, vos. Bueno, de esta forma damos por finalizada la segunda jornada de la imagen imaginada. Este evento que continuará mañana a partir de las 12 horas, ¿sí? Donde tendremos 2 paneles, donde discutiremos acerca de las comunidades audiovisuales, en uno de ellos, y en el otro sobre la situación de los canales universitarios y sus posibilidades y desafíos para poder desarrollar una política y una programación ligada a la promoción de la ficción federal. Muchas gracias y los vemos mañana.